Hoy en Agenda de la Semana nos presenta su último libro, El regreso del PRI y entre paréntesis de Carlos Salinas de Gortari. Carlos, bienvenido a Agenda de la Semana. ¿Cómo nació este nuevo libro, El regreso del PRI? ¿Cuál es el origen de este libro, Carlos? Vale. Muchas gracias, Carlos Salomón. Mira, el origen es el conocimiento que profesionalmente he tenido de Carlos Salinas, sobre todo porque yo he venido siguiendo su pista desde 1979, cuando él llega a la Secretaría de Programación y Presupuesto como director de Política Económica y Social, y yo en ese momento tenía la responsabilidad de cubrir la información de la Secretaría de Programación y Presupuesto para la revista Proceso. Entonces he venido siguiéndolo, tuve la fortuna de encontrar en El Financiero el espacio para hacer un análisis de su llegada. En octubre de 1987, junto con Alejandro Ramos y José Martínez Mendoza, otros dos periodistas, publicamos al mes de la nominación o el destape de Salinas, un libro que se llamó Carlos Salinas de Gortari, candidato de la crisis. Entonces, desde entonces he venido pues indagando sobre Salinas, su significado, su propuesta y lo que representa para mí como analista como una fractura política, un punto de arranque de una nueva generación, de un nuevo ciclo del PRI. Tú has hablado de generación. Yo quiero compartir contigo y con la audiencia esta noche. Esa generación de Salinas, antes los Estados Unidos invadía. O sea, a través del fusil y de la metralleta invadían Panamá y sacaron al general Noriega, se lo llevaron a prisión a Miami. Pero los Estados Unidos dejaron de hacer eso y empezaron a educar a los jóvenes, a que hablaran y pensaran en inglés y que las teorías neoliberales prácticamente la trajeran en la sangre. Esa generación es la que encabezó Carlos Salinas, a la cual formó parte Jaime Serra y muchos. No explicas en gran parte toda esa conducta ideológica, económica de Carlos Salinas. En efecto, lo que yo creo es que Estados Unidos preparó a generaciones de mexicanos, pero se les adelantó Salinas. Es decir, fue la generación que pudo llegar más rápidamente al poder. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, Salinas llega en 88 con una figura, una propuesta más o menos institucional. En 1988, pero venía trabajando desde antes con De la Madrid, ¿no? Era el cerebro. Venía desde Programación y Presupuesto y antes en Hacienda. Lo colocó su padre, don Raúl Salinas Lozano, le encontró un espacio allá en Hacienda, en Estudios Hacendarios Internacionales, mientras hacía su doctorado. Pero en 88, cuando toma posesión, Salinas era, en ese momento, hijo de un exsecretario de Comercio del Estado priista. Era nieto de la Revolución y era, desde luego, bisnieto de toda esta parte del viejo Estado, de la vieja tradición del Estado. ¿Qué es lo que ocurrió con Salinas? En 89 tiene dos encuentros en Europa, uno con Mitterrand y otro con Gorbachev, y le cambia el mundo. Y él regresa y dice, yo lo digo de manera simbólica, no fue estrictamente que así. es el Gorbachev mexicano. Señores, sí, ya no podemos seguir viendo las cosas adelante. En febrero del 90 manda Jaime Serra Puche a negociar el Tratado de Comercio Libre con los Estados Unidos y mete a México en la globalización. Esa fue parte de su propuesta. ¿Qué era lo que tenía? Menos compromiso con el Estado y con esa vieja tradición priista, pero lo que lo llevó en 1991, 2 años después de este arranque de su gobierno, a cambiar lo que fue la esencia de este cambio de rumbo político ideológico del país, cuando decide excluir y liquidar la fase de la Revolución Mexicana en el PRI y en la República, a inventar el liberalismo social que nunca cuajó, nunca permeó en lo que era la vieja ideología cultural históricamente imbuida por el PRI de la Revolución Mexicana. Pero Carlos Ramírez, tú acabas de meter una fecha que es 91. Salinas llega en 88, llega con cierta deslegitimación, por llamarle, ¿no? Porque hablan de que se cayó el sistema, habla de que Bartlett incluso reconoce que se cae el sistema años después, habla de que Cárdenas pudo haber ganado las elecciones, mas sin embargo Salinas en los primeros meses actúa políticamente para afianzarse en el poder, decir, yo soy el presidente en México, ¿no? Y en el 91 prácticamente el PRI arrasa con todas las elecciones. Le bastaron tan solo esos 2 años para que en el 91 arrasara al PRI como arrasó el 5 de julio pasado. Bueno, sí, le bastaron, pero por 2 razones. Primero, porque el PAN salió muy lastimado y le tocó un cambio inclusive generacional y de liderazgo. Estaba el Cloutier murió por esa época. El PAN se divide, los históricos, los programáticos, los doctrinarios, y el PRD con Cárdenas no puede cohesionarse y no puede relanzar su liderazgo. En este caso,
para aprovechar todo el impulso logrado con el Frente Democrático Nacional. En cambio, Salinas lo que hace es que retoma a todos los viejos priistas, los mete al partido, coloca a Luis Donaldo Colosio, que era su delfín, medio tecnócrata, pero muy hábil para las relaciones políticas, supo generar confianza en los viejos priistas, y entonces les da la tarea simplemente de ganar las elecciones, y en efecto arrasan en todo el país. Obedecía a otra lógica, a otra circunstancia, quizá a la de necesitaba el partido para sus grandes reformas, las grandes reformas que eran el 130 por la Iglesia, el 27 con la privatización del ejido, el tercero con la disminución del papel del Estado en la educación básica y sobre todo la globalización, la venta de empresas paraestatales, la integración mexicana, la apertura comercial, que fue brutal, y que provocó todo un cambio estructural en los liderazgos empresariales. Pero tú hablas en el libro, el regreso del PRI, y de Carlos Salinas habla de Salinas es el Gorbachov mexicano. Yo le añadiría que también es el Thatcher mexicano. ¿Por qué? Porque es el Thatcher, ¿no? Porque destruye prácticamente el estado de bienestar, que es prácticamente la política socialdemócrata que había fundado el viejo PRI, que era el estado benefactor, con instituciones como Instituto Mexicano del Café, como Pronace, como el Ban Rural, etcétera, y él hace una mezcla, pues, ¿no?, de esas políticas económicas y adelgaza al Estado, desaparece el Estado. Salinas hace, pues, del 88 al 94 un adelgazamiento del Estado mexicano, prácticamente que lo lleva solamente a ser un Estado rector de lo básico, pero abandona, pues, los compromisos que el Estado tenía con los más pobres de México. Es, a la vez que es el Gorbachov, en términos de renovación política, es un miembro de esa corriente Reaganomics y de la Thatcher. No sé si estás de acuerdo. Mira, es una buena percepción, pero a diferencia de la Thatcher, Salinas no abandona a los más pobres, al contrario, abandona la política social del estado de bienestar que beneficiaba a todos los mexicanos para reducirlo simplemente a los más pobres, que fue Pronasol. Pero además con una política muy engañosa, porque se supone que la política fiscal es la manera de recaudar dinero de la sociedad y se hacen programas sociales para todos. Pero todos los programas de Pronasol llevaban consigo inclusive el cobro del servicio o el cobro de la participación. Por ejemplo, para construir una carretera, el Pronasol les daba el material y ellos la construían. Entonces era una doble tributación, como trabajo y como impuestos. Pero bueno, tenía una política social, por llamarle de algún modo. ¿Por qué lo hago yo parecer a Gorbachov? Porque Gorbachov pasa del Estado total al mercado, en lo que fue la perestroika. Y la glasnost, que era la modernización política. Por eso en el libro yo menciono que lo de Salinas, su proyecto fue una salinastroika, por la apertura comercial y la reestructuración y la intervención del mercado, sin Prisnot. Es decir, no hubo transparencia, no hubo reforma política, pero inclusive Salinas todavía en diciembre de 1993, regresando de una gira por Oriente, hizo la declaración de que Gorbachov se había equivocado por la modernización económica y política al mismo tiempo. Una semana después o 2 semanas después le estalla el colapso de 1994 con la aparición de la guerrilla, como para decirle, señor presidente, la política sigue siendo muy conflictiva y cerrada. Antes de irnos un corte, Carlos, el primer corte de esta agenda de la semana, quisiera que ahorita que regresemos al corte, que nos hablas un poco del Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Cómo lo negocia Salinas? ¿Con quiénes lo negocia? ¿Y a quién beneficia el Tratado de Libre Comercio que hoy, en el 2009, después de haberlo firmado aquel 1 de enero que se inauguró de 1994, hoy te presenta serios problemas y hay algunos rechazos, sobre todo en el campo, ¿no? Pero vamos a un corte, esto es Agenda de la Semana, estamos hablando con Carlos Ramírez, periodista mexicano, oaxaqueño, con varios premios nacionales de periodismo y sin lugar a dudas, uno de los hombres que más conoce las entrañas del poder. Regresamos, vamos a un corte.